general, producen amnesia, o sea, no recuerdan los hechos, sobre todo amnesia anterógrada, o sea, de los hechos que pasan después de que lo consumes o de que te lo inyectan, etc. Amnesia anterógrada. Son orexígenos, es decir, que aumentan el apetito, incluso crónico. Y disartra y atraxia es un poco que va también con la miorelajación, con la sedación, ¿no? Inducen una voz no muy equilibrada, un poco gangosa, y lo mismo en el movimiento, ¿no? Por esa sedación, por esas cosas. También pueden dar diplopia o alteración de la visión por efecto anticolinérgico, porque a veces tienen efectos anticolinérgicos estos fármacos, o por la misma sedación, ¿ya? Se asocian normalmente a dependencia física y psíquica, tienen síndrome de abstinencia, tienen rebote, es decir, no se pueden suspender bruscamente porque puede desencadenarse un síndrome de abstinencia o un rebote. Esto va de la mano con la detención psíquica y física. La dependencia de las drogas puede ser física o psíquica. La dependencia física es el síndrome de abstinencia. Es el síndrome de abstinencia. Entonces el sujeto, para no experimentar esa abstinencia, consume. Y eso lo hace dependiente en forma física, ¿ya? Para evitar un poco el rebote, ¿no? O que regresen los síntomas, pero también porque los síntomas de abstinencia tienen una serie de síntomas, entonces hacen que tú consumas y frenas el síndrome de abstinencia. Entonces eso te da dependencia física. Y la dependencia psíquica es cuando tú buscas la sustancia para experimentar la sensación, digamos así, a grande. Esa es la dependencia psíquica. No todos los fármacos que tienen efectos neurocentrales tienen los dos tipos de dependencia, ¿no? Por ejemplo, la cocaína no tiene dependencia física. Por eso es tan peligrosa. Porque los sujetos la consumen, pero al día siguiente pueden estar trabajando. Pasó la juerga, pasó todo y ellos están haciendo sus cosas, ¿ya? Porque solo hay dependencia psíquica, o sea, buscas la sensación que te da. Por supuesto, eso es entre comillas, porque solapadamente la cocaína te va menoscabando porque tiene algunos efectos adversos y deterioros del sistema nervioso central, etcétera, que al final te van destruyendo, ¿no? Tanta gente ha sido destruida, ¿no? Es muy peligrosa por muchas razones. Una de las razones es que no tiene mayor dependencia física, no tiene síndrome de abstinencia, ¿ya? Y no tienes la caída, no tienes, por ejemplo, si te pegas una borrachera, al día siguiente estás mal, no puedes hacer nada. Si te drogas con cocaína, al día siguiente estás haciendo tu trabajo. Pero con el tiempo te va a destruir. Bueno, las benzodiazepinas tienen dependencia física y psíquica. Es una droga muy prescrita, muy abusada, muy mal usada, muy bien usada también. Es una droga de las que más se prescriben, estos hipnóticos, sedantes, benzodiazepinas. Solo ellas no te van a matar nunca. Te puedes tomar un frasco entero, no te va a pasar. Si asocias con otro depresor, ahí sí te puede morir. Es peligroso. Pero solo por intoxicación benzodiazepínica nadie se muere. Lo único que va a hacer es dormir y dormir y dormir. Entonces, quien se quiere matar de mentira, sabe eso. Y lo que se toman es esto. Saben que no se van a matar, solo van a hacer el show. Y lo hacen, ¿no? Diferente a los antidepresivos tricíclicos que habíamos visto, ¿no es cierto? Si quieres hacer show con eso, te vas a morir de una arritmia y se acabó el show. Eso es químicamente lo que son estos fármacos. Son dos anillos, un anillo bencénico, ¿ya? Cíclico, un anillo diacetínico que tiene dos átomos de hidrógeno, y acá en el carbono 5 viene el radical. Entonces, este es el núcleo básico de una benzodiazepina, ¿ya? Benzodiazepina, y
ya tienes acá una benzodiazepina, pero la variación de toda la cantidad enorme que hay, porque es brutal, más que los antidepresivos, creo, igual, es los radicales que se enganchan acá en el carbono 5. El mecanismo de acción es a través del GABA. Ellos son drogas que potencian la transmisión del GABA. Son agonistas alostéricos positivos del GABA. O sea, toman el receptor del GABA y lo sensibilizan para el GABA. Entonces viene el GABA y el GABA actúa con más fuerza, con más tiempo, pero el limitante es el GABA. Ellos no pueden hacer nada si no hay GABA. O sea, el GABA es un neurotransmisor inhibitorio que trabaja a través de activación de canales de cloro. Eso es lo que hace el GABA. Estas drogas la potencian al GABA. Ellos no pueden abrir el canal de cloro en forma directa. Necesitan que el GABA lo haga. Pero por supuesto potencian ese efecto del GABA. Ahí está su efecto sedante, su efecto hipnótico y la mayor parte de sus efectos. Y ahí está la razón por la cual no te pueden matar. Porque si el GABA está dentro de nuestro cuerpo, no puede estar para matarnos, ¿no? Todo está regulado, la biología es sabia. Entonces, si tú das algo que potencia el GABA, no te va a matar nunca, porque su techo es el GABA. ¿Ya? Es diferente al alcohol, es diferente a los barbitúricos, que ellos, o a los anestésicos generales, que ellos pueden hacer lo mismo que hace el GABA, o sea, pueden abrir esos canales de cloro. Entonces, si tú pones mucho anestésico general, si tomas mucho alcohol, si tomas mucha, ya no se usa, ¿no? Va a ser mortal. Pero si tomas benzodiazepinas, tomes la cantidad que tomes, no importa, porque el techo va a ser el GABA que uno tiene. Entonces, eso es lo que hace. Sin embargo, el GABA es el neurotransmisor quizá más importante, o uno de los más importantes inhibitorios del sistema nervioso, de tal manera que está en muchos sitios, de tal manera que los efectos de estos fármacos sí son interesantes. ¿Qué hacen las benzodiazepinas? Son agonistas indirectos del GABA, alostéricos positivos, potencian la transmisión GABAérgica, porque sensibilizan al receptor, pero se requiere siempre de la presencia del GABA. Si no hay GABA, ellos no actúan. El problema es que si hay GABA, ¿no? Entonces, esto es más o menos la transmisión GABAérgica. Esta es una neurona GABAérgica que sintetiza GABA a partir del glutamato, que es un aminoácido, ¿no? El glutamato, que tiene 5 carbonos. Cuando pierde un carbono, se empieza a transformarse en ácido GABA aminobutírico, que es el GABA. Y cuando esta célula se activa, elimina sus vesículas con GABA a la sinapsis. Cuando el GABA llega a la sinapsis, estimula los receptores postsinápticos. Y el GABA tiene dos tipos de receptores postsinápticos. Los tipo A o GABA A y los GABA B. Los GABA A son los que hemos analizado. Son rápidos, deprimen fuerte, rápido, porque están acoplados a canales de cloro. Entonces tú estimulas, el GABA viene, estimula el receptor tipo A, su receptor A, abre el canal de cloro y la neurotransmisión o esta neurona postsináptica se deprime. Los tipos de receptores B o GABA B, esos ya no son acoplados a canales de cloro. Los acoplados a canales de cloro también se llaman ionotrópicos, porque están con el cloro, que es un ion. Estos son metabolotrópicos o metabotrópicos. Se acoplan a proteínas G y las proteínas G inhiben a la adenilciclasa, entonces disminuye el AMP cíclico y se alteran las conductancias de potasio y calcio. También son inhibitorias porque al final lo que pasa es que el calcio ya no entra, el potasio sale porque ha disminuido el AMP cíclico y la neurona se deprime. Pero de manera un poquito más lenta porque se necesita este orden de segundos mensajeros que vayan sucediendo. En cambio, el ionotrópico, el receptor tipo A, es rápido. Las benzodiazepinas actúan aquí en el receptor tipo A, en los canales de cloro o en los receptores de benzodiazepinas asociados a canales de cloro. Ahí es donde actúan las benzodiazepinas.
caso que puede pasar con el GABA es que el GABA se recapta, acoplado a sodio, se recapta. Ya, hay situaciones en las cuales se puede inhibir su recaptación. Y la otra, al recaptar se va a volver a entrar, por supuesto, ¿no? Y la otra es que se recicle a través de los astrocitos que siempre están rodeando a las neuronas, a la sinapsis. Entonces el astrocito lo mete dentro de su célula y lo vuelve nuevamente en glutamina. La glutamina sale, ingresa aquí como glutamato y pierde un carbono y ya se convierte en GABA-aminobutírico y comienza a producir lo que hemos dicho. Pero también puede ser que este reciclaje del GABA en el astrocito ya no sufra oxidación. ¿Qué es esto? El GABA se oxida aquí y acá hacia el glutamato y se vuelve a reducir. Pero puede ser que en el astrocito se reduzca hacia una sustancia diferente, que es esta. Y esta es una sustancia que a dosis bajas puede ser estimulador, porque aumenta las transmisiones dopaminérgicas. Pero a dosis alta, este señor es un gran depresor que puede ser mortal. En este raciocinio de actúa el éxtasis, la droga que se llama éxtasis. Entonces, por eso es que el éxtasis te produce mucha estimulación, porque es un gran dopaminérgico. Pero si se te pasa la mano, te mueres. ¿Ya? Eso es lo que pasa con el éxtasis. No tiene nada que ver en la sesión de hoy día. Nosotros nos vamos a centrar en el GABA, nos vamos a centrar en este receptor, que es un canal de cloro. Entonces, ese receptor tipo A, que dijimos, el ionotrópico, que no tiene nada que ver con el tipo B, que es el metabólico. Este receptor del GABA A, por supuesto es postsináptico, por supuesto está en el sistema nervioso central y por supuesto es inhibitorio porque entra cloro y se hiperpolariza la neurona. Y por supuesto está dentro del mecanismo de estos canales de cloro, o si quieren acoplados a canales de cloro, como puedas querer definir. Y así como tiene un receptor para el GABA, tiene un receptor para las benzodiazepinas. Este es el receptor. ¿Ya? Acá está el receptor, que es un canal de cloro, que tiene una zona para el GABA y una zona para las benzodiazepinas. Una zona para las benzodiazepinas. Acá está el receptor, lo estamos mirando desde arriba. Entonces tiene varias subunidades, tiene dos subunidades alfa, tiene dos subunidades beta y una subunidad gamma. Entre la subunidad beta y la subunidad alfa está el receptor del GABA. O sea, viene el gamma aminobutírico, estimula acá y abre el canal de cloro. La benzodiazepina se une en otro sitio, entre el receptor alfa y el receptor gamma, acá, ahí se une. Y cuando se une, sensibiliza al receptor. O sea, en el momento que viene el GABA, ese receptor va a abrir, ese efecto va a amplificarse. O sea, el canal de cloro se va a abrir más y por más tiempo. Entonces, hay más hiperpolarización y más depresión de la neurona. Ese es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Entonces acá también tenemos el receptor y tenemos lo que hemos dicho, ¿ya? El receptor del GABA, entre estas dos unidades y entre las unidades gamma y beta está el receptor de las benzodiazepinas. Alfa y gamma está el receptor de las benzodiazepinas. Y ahí también actúa que es el flumazenil. El flumazenil toma el receptor de la benzodiazepina y lo bloquea. No permite que la benzodiazepina lo afecte, lo estimule. Entonces anula la potenciación del GABA. Por eso el flumazenil es el
antídoto de las benzodiazepinas. Cuando viene un paciente intoxicado por benzodiazepina, le puedes poner flumazenil. Pero lo que es mejor hacer es ponerle un suero y dejarlo que duerma. Si quiere dormir, que duerma. 5 horas, 6 horas, 12 horas, que se duerma. ¿Ya? Porque además si pones el flumazenil puedes desencadenar abstinencias, puedes tener problemas. Pero bueno, si sabes manejarlo bien, estás en un buen centro de emergencia y quieres rápidamente revertir la locura que ha hecho esa persona, le puedes poner flumazenil. Pero tranquilamente la otra opción es si quería dormir, que duerma, ¿no? Se pueden dormir 12 horas, no pasa nada. No pasa nada. Lo que tú tienes que estar seguro es que solamente se ha metido benzodiazepina, ¿no? Entonces ya hay que tener. Entonces ya sabemos que este receptor del GABA potencia el GABA, es un alostérico positivo del GABA, este receptorcito de las benzodiazepinas, y este es el receptor, el canal de cloro que tiene estas subunidades alrededor, y ya hemos más o menos visto cómo funciona. Entonces aumenta la sensibilidad del GABA, aumenta la conductancia de cloro, y entonces calma la ansiedad y produce, combate el insomnio porque es hipnótico, o sea, va a producir y mantener el sueño, es anticonvulsivante, es neurorelajante, puede funcionar en la fase maníaca de la psicosis maníaco-depresiva. Son drogas, si se usan solo ellas, bastante seguras. Ahora, si tú te tomas media botella de whisky y 10 de estas, ahí sí te puedes matar. Lo que pasa ahí es que estás combinando, ¿no es cierto? Eso es diferente. Cuando tú consumes en forma colateral puede haber amnesia, puede haber ataxia, puede haber somnolencia. Son drogas que se asocian a dependencia física y psíquica, que se asocian a tolerancia, o sea que el efecto cae, tienes que tomar más para que el efecto aumente, ¿ya? Hay esas cosas. Este mismo receptor que hemos analizado, aquí entre la subunidad beta y alfa recibe al GABA, entre la subunidad alfa y gamma recibe la benzodiazepina, pero aquí entre la subunidad gamma y beta puede recibir a los barbitúricos, a los anestésicos generales, al alcohol. Y estas sustancias en este punto no solo van a potenciar el GABA, sino que ellas solitas abren el canal de cloro. Entonces, si tú das mucho anestésico, lo puede encontrar al paciente. Claro que estás usando el anestésico en dosis adecuadas por un anestesiólogo, con un paciente entumado que lo está ventilando, entonces no pasa nada. Pero si no se dan todas esas cosas, no hay el paciente, ¿no? Nadie se le va a ocurrir administrar un anestésico endovenoso o inhalatorio si no tienes todo eso. Lo mismo para los barbitúricos y lo mismo, el alcohol en grandes cantidades puede matar, ¿sí? Porque dentro de todos sus efectos puede producir apertura del canal del cloro. Entonces eso trae una excesiva depresión del sistema nervioso central, depresión de centros respiratorios, de centros cardiovasculares y muerte. Eso no se va a producir nunca si solo hay toxicidad por benzodiazepina. Porque la benzodiazepina tiene un tope y ese tope es el GABA. Ya lo vimos. Esto es básicamente lo mismo. Tiene algunas otras cositas. Este también. Bueno, acá hay baclofeno, no les han pedido, ¿no? Ok. Entonces, así es como actúan las benzodiazepinas, así es como actúa el GABA y otras sustancias que conocen. Entonces, las benzodiazepinas, donde más se conocen son los ansiolíticos. Tienen los otros efectos que hemos revisado, ¿no? Pero se pueden usar para la ansiedad. La ansiedad es una respuesta normal de nuestro cuerpo ante problemas que se presentan. Entonces uno se carga, se pone pilas, actúa, ¿no? Pero dentro de eso tiene cierta ansiedad que tú, por supuesto, cognitivamente la vas controlando, ¿no? O sea, tranquilo, vamos a resolver, no pasa nada, pero nadie puede estar tranquilo al 100%, ¿no? Esa ansiedad es hasta algo normal, ¿no? Es algo, una reacción normal.
Porque es anormal, tiene su problema y sigue tirando la cama, ¿no? Eso sí, eso es anormal, ¿no? Lo otro es normal. Pero cuando la ansiedad se convierte en un problema, cuando el estímulo no se condice con el efecto, o cuando no hay estímulo. El tipo está ansioso y le dice, ¿por qué? No sé, pero va a pasar algo, nos vamos a morir, me voy a morir, no puedo estar ya aquí, tengo que salir, o algo está mal. Y no, nada está mal, todo está bien, ¿no? O qué puedo decir, hay una pequeña situación que no significa nada, todo está bajo control, no pasa nada. Le ha prestado 100 soles a su amigo y su amigo le dice que le va a pagar mañana y efectivamente va a venir y le va a pagar, pero el tipo no duerme en la noche porque les prestó 100 soles, ¿no? Una persona normal dice, bueno, ya me pagará pues, mañana o después, y si no me paga aquí, pues se acabó el problema, ya sé de qué se trata, ya sé quién es este tipo y se acabó el problema. No, pero él no, él le está dando vueltas y vueltas y no duerme y eso ya es una ansiedad patológica, ¿no es cierto? Entonces, cuando no está dadas las circunstancias o no existe ninguna causa para estar ansioso, ¿no es cierto? O cuando se presenta demasiado frecuente o es demasiado intensa, entonces ya comienza a ser un trastorno de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad son enormemente una clasificación gigantesca que denomina psiquiatras, ¿no es cierto? Pero son muy frecuentes y tienen un montón de síntomas cuando es un trastorno. Miren la cantidad de síntomas y quizás haya más. Hay componentes del comportamiento, ¿ya? Hay componentes físicos y componentes cognitivos. Componentes físicos como el temblor, la sequedad de boca, la sudoración, puede haber elevamiento de la presión arterial, la voz está temblorosa o la boca está muy seca. Un montón de síntomas físicos de ansiedad, ¿cierto? Síntomas cognitivos, que son los más fregados, ¿no? Porque esto es lo que al individuo le hace interpretar pensamientos de minusvalía, no hay autosuficiencia, no voy a poder, viene el examen de farmacología, mejor no voy porque me van a jalar, mejor me quedo en mi casa dándome cabezazos contra la pared. Entonces, son problemas cognitivos. No voy a poder ante la situación, voy a fallar, voy a fracasar, pensamientos de minusvalía, miedo, pensamientos negativos, va a salir así, y voy a ir, y va a pasar esto, y después esto. Y el tipo ya se hace una novela, ¿no? Porque si pasa esto, después esto, y al final me deja mi enamorada, y mi mamá no me quiere, y ya se pegó todo, y la vida es un desastre. Y es un castillo que uno se hace en su mente, ¿no? Y síntomas del comportamiento, que sobre todo van al aislamiento social. Hay aislamiento social, no quiere tener contacto con las otras grupos o con las otras personas, ¿ya? Tienes miedo a establecer el contacto, miedo a conocer a alguien, miedo a estar en un ambiente donde hay otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Es una ansiedad social. Todo forma parte de más o menos lo mismo, ¿ya? De la ansiedad, son síntomas de la ansiedad. Y esto es lo que pasa en la mente, esto es lo cognitivo. Hay una situación mayor o menor, pero lo comienza uno a envolver, el sujeto, comienza a darle vueltas al asunto, es estar dándole vueltas a lo mismo, una cosa chiquita, él piensa bien. Toda su mente comienza a estar ahí, entonces entra en ansiedad. Y el problema era así de chiquito. Se ahogaba en un vaso de agua, como dice, ¿ya? Bueno, a veces esta ansiedad patológica hay que hacerle tratamiento. Muchos de estos síntomas, como ustedes ven, se comparten con la depresión. Por eso es que muchas ansiedades se manejan mejor con antidepresivos que con ansiolíticos. Y el problema del hambre ansiolítico a una persona para controlar la ansiedad
es que lo vas a tener sedado. Y si es un individuo que trabaja, ¿cómo va a trabajar sedado? No puede. Entonces, ahí entras en un problema con los ansiolíticos, ¿no? Se puede manejar hasta cierto punto, puede sedar, puede tranquilizar, pero no lo puedes anular al sujeto, tiene que seguir haciendo su vida. Por eso es que muchos de estos casos al final se manejan, y así debe ser, no con ansiolíticos, sino con antidepresivos. ¿Ya? Y por supuesto con terapia cognitiva y otras cosas. Pero bueno, estos también van a ser necesarios. Acá se repiten los efectos que ya hemos visto: ansiolisis, inducción y mantención del sueño, anticonvulsivante, miorelajante. Esa es la mesa fundamental de las benzodiazepinas, pero encima de eso ya comienzan a aparecer diversidades, porque resulta que algunas son predominantemente ansiolíticas, o predominantemente miorelajantes, o predominantemente hipnóticas. O sea, algunas se usan para inducir y mantener el sueño, y otras se usan con motivos de ansiolisis. Entonces hay diferencia de acción entre ellas. O sea que hay diferencia de la manera como interactúan con el receptor del GABA. Y eso se centra, dentro de otras razones, es porque el receptor benzodiazepínico del GABA, resulta que existen dos tipos de receptores. En este canal de cloro existen dos tipos de receptores diferentes para la benzodiazepina. Los receptores de benzodiazepina tipo 1, que sobre todo se asocian al efecto hipnótico, y receptores de benzodiazepina tipo 2, que se asocian al efecto ansiolítico. Entonces, los tipo 2 abundan en el sistema límbico, de las emociones, del comportamiento basal. Y los tipo 1 abundan en la sustancia reticular, en otro lugar del sistema nervioso. Entonces, ahí se ha comenzado a diferenciar las benzodiazepinas unas de otras y a tratar de producir benzodiazepinas que solo hagan algo. Porque si el problema que tiene el paciente es que no puede dormir, entonces yo prefiero dar una benzodiazepina que actúe sobre los tipos. Pero si lo que el tipo tiene mucho es ansiedad, prefiero dar una benzodiazepina que actúe sobre el tipo 2. Hasta el mismo paciente te lo dice. Te dice, pero esta que me has dado me hace dormir mucho. En cambio, el otro que me dieron, pucha, ese sí, porque me tranquilizó. Ese está bien. Él solito se da cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere hipnosis o quiere ansiolisis? ¿No? Entonces, este es el receptor de la benzodiazepina tipo 1, también se conoce así. Su efecto fundamental es hipnosis, inducción y mantención del sueño. Entonces existe una benzodiazepina que es muy selectiva de este receptor tipo 1, que es el clozapam. Y existe una no benzodiazepina, ya lo vamos a conocer, que es el zolpidem, y otras también que actúan por aquí. Entonces se usan muy bien como hipnóticos. Y existen las benzodiazepinas que se van mejor por el receptor tipo 2, entonces son ansiolíticas, trabajan muy bien en el sistema límbico, ¿ya? Mientras más bloqueo, más estímulo del receptor benzodiazepínico 2 tenga la sustancia, más posibilidad de dependencia, o sea, de adicción, más posibilidad de tolerancia y más posibilidad de sedación. La sedación es eso que te quita la ansiedad, pero te tiene medio tabo, medio tonto. Eso es la sedación. Pero no te duermes, ¿no? Pero estás así volando, digamos, ¿no? Pero no te hace dormir. El hipnótico sí, tú te duermes el hipnótico. Así no quieres, te duermes y te quedas dormido un rato con el hipnótico. El sedante no te duerme, pero te tiene nada. Claro, está feliz,
porque no te importa nada, ¿no? Pero así es la diferencia. No estás dormido. Hay agonistas parciales, como este, que tampoco les han pedido, ¿no es cierto? Dejémoslos ahí. Este sí, el clonazepam, ya lo vamos a clasificar dónde está, ¿ya? Si es predominantemente ansiolítico o hipnótico, pero es predominantemente ansiolítico y además es un buen anticonvulsivo, ¿ya? Es un buen anticonvulsivo. Ya vamos a ver eso también. De tal manera que las benzodiazepinas se clasifican por el tiempo de acción que tienen y se clasifican si son predominantemente ansiolíticas, predominantemente hipnóticas. Y se supone que eso responde, ¿no? Así la benzodiazepina se asocia al receptor tipo 1, entonces será hipnótica, o si se asocia al receptor tipo 2, entonces será ansiolítica. Dentro de las ansiolíticas, que son predominantemente ansiolíticas, predominantemente, no quiere decir que solo son ansiolíticas, también te pueden inducir hipnosis, claro que sí. Dentro de las predominantemente ansiolíticas, que se supone son predominantemente viabilizados por el receptor de la benzodiazepina tipo 2, están todas estas de acá que son cantidades industriales. ¿Ya? En rojo están las que más se usan. Estas no se usan tanto porque tienen acción prolongada, más de 24 horas, vida media muy prolongada, más de 24 horas. Pero si la decisión es usarlas, puedes usarlos. Los que más se usan de acá son el diazepam y el bromazepam. El diazepam se usa como ansiolítico, se usa como hormiguero relajante, se puede usar como hipnótico y es un excelente anticonvulsivante. Es el anticonvulsivante esencial. Viene convulsión, paciente convulsionando, benzodiazepina. ¿Y qué haces? Tienes que meterlo más o menos rápido, no muy rápido porque puedes producir tensión miocárdica. Pero la enfermera pone una vía, está con su vía el paciente, carga una jeringa de benzodiazepina y comienza a ponerla directo. Una jeringa de 10, ni diluido ni nada, endovenoso directo, así se llama. Normalmente los fármacos todos se ponen diluidos, pero cuando tú quieres controlar una convulsión, tienes que ser muy rápido, porque si tú permites que el paciente siga convulsionando, va a tener daño cerebral. Es como un infarto del corazón. Si tú permites que el infarto aumente, el daño del corazón aumenta. Si tú permites que la convulsión aumente, el daño del cerebro aumenta. Entonces, inmediatamente la enfermera agarra una ampolla de diazepam, la carga en una jeringa de 10 y se la mete directo en la vena. Por supuesto, poco a poco, pero directo. ¿Hasta qué? Hasta que pare la convulsión. La enfermera ve que el paciente deja de convulsionar, deja de poner diazepam. Resuelto eso, ya tendrás que estudiar por qué convulsionó, cómo convulsionó, qué pasó, ya dirás otras cosas. Pero manejaste la convulsión. Eso es el diazepam. También puede ser el clonazepam, en otros lados hay algunos otros, pero con este es suficiente y por eso es tan importante siempre tener el diazepam en mano en cualquier ámbito hospitalario. Luego vienen estos mismos, predominantemente ansiolíticos, pero de vida media intermedia, menos de 24 horas. Eso se usa bastante, ¿ya? Lorazepam, oxazepam, tenazepam, alprazolam. Este se usa en cantidades industriales, ¿no? El alprazolam y el clonazepam se usan en cantidades industriales, ¿ya? Algunos ponen al clonazepam aquí, es medio raro, pero bueno. Más es de vida media intermedia, o sea, 24 horas. Clonazepam y alprazolam se usan como arroz en los hospitales. Todos los pacientes, los viejitos, todos piden su clonazepam, su alpicetoma y ya, pues, y por eso este es uno de los fármacos más usados en el mundo en la cura realidad. Porque muchas veces te hizo bien, entonces tú asocias a eso.
¿ya? O te hizo dormir y tú asocias a eso. De repente ya no te está haciendo dormir, porque estas drogas tienen tolerancia. Ya no te está haciendo ansiolisis, ya no te está haciendo dormir, pero tú te lo tomas y ya está. Feliz de la vida. Y si no te lo tomas, es como cuando te encuentras con un amigo. Se te llena todo de alegría y de felicidad. Hermano, ¿cómo estás? Un amigo del colegio, después de 5 años, aquí. Y nunca lo había vuelto a ver. Pero ese día que lo ves, vamos a comer. Esto es parecido. Te tomas la pastillita, ya está, ya tranquilo me voy. ¿Ya? Eso también tienen a veces. ¿Ya? Luego están las predominantemente hipnóticas, que igual hay de vida media prolongada, que no las vas a usar, porque si tú le das a esto a un sujeto, ¿va a dormir bien? Sí, y al día siguiente va a seguir durmiendo. No puedes dar eso, ¿no? Tienes que dar drogas más suaves. Entonces ahí tienes estas, de vida media intermedia, o incluso las de vida media corta. ¿Ya? Ahí está por ejemplo, el clonazepam o el triazolam, pero aquí hay que tener cuidado por eso. Este es el clonazepam, es un selectivo de receptor TPA1. Ese sí es selectivo. ¿Vale? Por eso está dentro de los hipnóticos, ¿no? Y la aparición de él fue la que llevó a descubrir estos receptores diferenciados. Ahí está el clonazepam. También está el midazolam, que ya se le va la mano, ¿no? El midazolam actúa 30 minutos, o sea, actúa cortito, ¿no? Entonces, si un sujeto te dice no puedo dormir en la noche, no le vas a dar con midazolam, ¿no? Porque va a dormir un ratito y después se va a despertar, ¿no? Pero ¿para qué te puede servir el midazolam? Cuando tú quieres rápido el efecto y que el paciente salga, por ejemplo, cuando das una anestesia general. Entonces lo tranquilizas con el midazolam y después ya está en otras cosas, en otra anestesia, o si quieres volver a repetir, vuelves a repetir, y tú tienes más dominio porque demora media hora. Ese es el midazolam. Esto es importante porque es muy importante saber quiénes son anticonvulsivantes, porque las convulsiones son cosas terceras. Ya sabemos es el mejor de todos realmente, el más práctico para una urgencia, emergencia convulsiva. El lorazepam puede trabajar como el diazepam. ¿Ya? Tiene la ventaja de que tiene una vida media más corta, entonces el paciente se va a despertar más rápido, pero tiene la desventaja de que no hay en todo lado y que la gente no sabe. El lorazepam, ¿qué sirve esto? Pero cualquier enfermera, cualquier médico en una emergencia que vea un diazepam, sabe para qué es. ¿No es cierto? Entonces, este se hace más universal por muchas razones. Y este ocupa un lugar especial porque este es un anticonvulsionante que se usa en niños para algunas enfermedades convulsivas que tienen los niños, pero ya como manejo crónico y por vía oral. En cambio, esto es para estado epiléptico por vía endovenosa. Para el mioclono infantil, la crisis de docencia, el petit mal. Se usa clonazepam. Y también este que es un anticonvulsivante, ¿no? Y aparecen estos, que son los que algunos le llaman compuestos Z, que estos son igual que el clonazepam. Son selectivos del fungo, selectivos. No son predominantemente, no, son selectivos. Claro que no hay nada absoluto, pero son selectivos. O sea, estos fármacos es muy poca la ansiolisis que te dan. Es básicamente hipnosis. Hipnosis y inducción y mantención del sueño. Ahí está el clonazepam, pues ahora ya hay más. La diferencia es que estos no son benzodiazepinas. No. O sea, no tienen esos anillos que habíamos visto al comienzo. El anillo dibencepínico, no hay. Ni el bencénico, no hay. Son diferentes. Sin embargo, actúan igualito que el clonazepam. Van al receptor de benzodiazepinas tipo 1, lo potencian y son diferentes.
Zolpidem, Zopiclona, y hay otros más. Sapeclón, por ejemplo, acá, relajante, ¿ya? Hay unos agonistas parciales, toman el receptor no mucho. Ahí puede estar el clonazepam, el Betacenil, entonces son inductores del sueño y no deprimen mucho, no sedan mucho, ¿ya? Porque estas drogas no sedan, el sujeto no está muy sedado. Algo sedado pues tiene que estar porque son inductores, ¿no? Pero tú, si tomas esto, por ejemplo, un piloto de avión, no debe hacerlo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Puede pasar. Un piloto de avión y tiene problemas para conciliar el sueño. Está frito, ¿no es cierto? ¿Qué hace? ¿Cómo descansa? Al día siguiente tiene que volar. ¿Cómo descansa? Sí. Entonces toma pues su Zolpidem, se duerme tranquilo y al día siguiente va a volar. Pero ¿qué tal si a medianoche lo llaman y le dicen, ¿sabes qué? Se ha muerto el piloto, el otro está enfermo y el otro no viene, tienes que venir? Él se puede parar y puede ir a volar un avión. Lo más seguro que lo va a hacer bien. De repente se cae, ¿no? Pero eso es, ¿no? Estos son solo hipnóticos. Si tú voluntariamente te despiertas, puedes hacer cosas, ¿ya? No te sedan muchísimo. Ya, esto más o menos es lo que ya sabemos. Las acciones benzodiazepínicas ya las hemos revisado. Entonces, se explican por depresores selectivos, seleccionados. Se supone que el 1 está en las zonas de la reticular que tienen que ver con el sueño, las zonas reticular, y el 2 está en el sistema límbico, en otro sitio. Pero trabajan en muchos otros sitios, ¿no? Y todo esto es medio enigmático, se conoce poco, pero es así, ¿ya? ¿Tienen efectos periféricos? Sí, pueden tener. ¿Ya? Sobre todo si los hacen novenosos. Puede haber vasodilatación coronaria, puede hacer disfunción ventricular. Por eso es que cuando tú lo pones en novenoso, si bien es cierto el diazepam se pone en novenoso directo, está condicionado a que la convulsión pase. Una vez que pasa la convulsión, paras de administrar. Porque si tú sigues y sigues, de repente haces una disfunción miocárdica y te metes en un problema muy serio. Por eso el diazepam se da directo, pero lentito. Tienes que ponerlo lentito, despacito, despacito, ¿no? Pueden dar arritmias, son problemas periféricos. La acción ansiolítica, ya hemos hablado de ella, se asocia a tolerancia, ¿no es cierto? Todo más o menos es lo mismo, ¿ya? La acción orexígena va un poco por acá también, o sea, te aumenta el apetito, ¿no? Quien toma ansiolíticos puede tranquilamente mejorar. Se siente mejor, más paja, más bacán, más tranquilo, come más, pero también hay un efecto orexígeno de por sí, ¿ya? Que ya vamos a ver al final en unas drogas por ahí. Muy bien, esto es lo mismo. La acción miorelajante reduce, ya no está en el sistema nervioso central, sino en centros policináticos de la médula. En los centros policináticos, perdón, suprasináticos. Y a veces se usa. Por ejemplo, el diazepam es muy buen miorelajante, y otros también. Cuando tú tienes contracturas lumbares, el paciente tiene una contractura lumbar incapacitante, entonces el neurocirujano le tiene que dar descanso médico. Le va a dar medicinas, le va a dar anines, le va a dar relajantes musculares y le va a decir en la noche te tomas pues tus 2 diazepames. Te vas a dormir y te vas a relajar. Entonces el efecto sedante es bueno y todo, pero también hay una miorelajación por efecto de estos fármacos. Se supone que tienen tolerancia, ¿ya? O sea que pasado un determinado tiempo, semanas, meses, dejan de trabajar, pero a veces el sujeto sigue teniendo la ansiolisis, sigue teniendo la hipnosis y no se atreve a dejar de tomar.
Y cuando toma se siente tranquilo, pero quién sabe, de repente ya la tolerancia ha hecho que eso que está tomando ya no le produzca mucho efecto, pero sin embargo psicológicamente, esto no es psíquico ni físico, sino psicológico, tiene que seguirlo tomando, ¿no? Es bueno en los ancianos, porque los ancianos toman mucho de estos fármacos. Nunca, dar siempre la menor dosis, como en todo fármaco en los ancianos, la menor dosis que te dé el efecto. Y si puedes irla bajando, mejor, ¿ya? Porque los ancianos ya no metabolizan igual, ya no excretan igual, ¿ya? Zolpidem, zopiclona más o menos tienen un efecto clínico de unas 8 horas. Por eso son muy buenos también hipnóticos, ¿no? Porque el tiempo de que uno duerme normalmente son 6, 8 horas. Entonces, te despiertas perfecto. No hay problema, ya el fármaco dejó de funcionar, ¿no? Muy bien, algo hay que saber sobre el sueño, sobre esto que piden siempre, las etapas del sueño. El sueño tiene 2 etapas, una etapa REM y una etapa no REM, ¿ya? La etapa REM es de movimientos oculares rápidos, y la no REM es cuando los ojos no se mueven. Esto es lo primero que pasa cuando tú duermes. Primero hay una fase no REM, después una fase REM, después una fase no REM, y así te vas pasando toda la noche. En la fase no REM, de no hay movimientos oculares rápidos, el sujeto tiene 4 fases de sueño, o 4 periodos. O si quieren, estos son los periodos y estos son fases, como quieran. Una es en la que está despierto, o sea, ahorita como estamos nosotros, estamos en cero. Luego en que comienzas a cabecearte. Hay algunos de ustedes que están en uno, ¿no? Se está cabeceando, ¿no? En uno. Está en uno de no REM. Pero de ahí te duermes, pues te duermes. Por ahí alguno habrá. Yo a veces me dormía en las clases, ¿no? Ese ya está en fase 2, ese está durmiendo. Esta es la fase más importante del sueño, es la que más te recupera, es mejor, ¿ya? La fase 2. No vamos a seguir hablando mucho, y es también la más larga. Y luego tiene una fase 3, donde ya está profundamente dormido. O sea, esa es la fase en la que pueden entrar, robar a tu cuarto y tú no te despiertas. Esa es la fase 3, profundo, sueño profundo. Es difícil despertar. Pueden hacer bulla, pueden prender el televisor. Fase 3. Y incluso hay una fase 4 que se llama el sueño cerebral. Eso ya es hasta medio peligroso. Ahí se dan los terrores nocturnos, que te despiertas con terror, o se da el sonambulismo. Los sonámbulos llegan a esta fase. Y por supuesto, despertar es muy difícil. Es una fase ya media que no se entiende, porque el sujeto puede, los sonámbulos se pueden despertar. Se pueden parar, pueden hacer cosas, y sin embargo están profundamente dormidos. Si tú los sacudes, no se van a despertar. Y además dicen que no debes hacer, ¿no? En verdad no debes hacer, ¿no? Porque le puedes generar un terror bárbaro, ¿no? Y hacen cosas que te vuelves loco. Porque, por ejemplo, yo tenía unos tíos que mi tío, su esposa era sonámbula. Entonces, mi tío era medio loco, un amigo le contó y le dijo: tu mujer se está burlando de ti, que sonámbula. A ver, ponle un lavatorio de agua al pie de su cama. Porque decían, se para, mi mujer se va y se sale al jardín. Ponle, cosa que va a pisar el agua, se despierta y ya se pasó el problema. Y le puso el lavatorio. Y se durmió feliz. A las 6 de la mañana se despierta, baja sus pies de la cama y pisa el lavatorio con agua. O sea, mi tía se había despertado sonámbula, porque ella ni sabía nada, había agarrado el lavatorio y se lo había puesto a ella. Y él se mojó los pies. Bueno, y no se le curó nunca el sonambulismo, murió siendo sonámbulo.
Y después de que entras a la fase no REM, entras a la fase REM, que es la fase de movimientos oculares rápidos, pues se producen, tú ves y el ojo lo están moviendo un montón, entonces ahí tienes los sueños placenteros, no tan terribles como estos de acá. Sueños incluso sexuales, ahí se puede producir erección, esa es la fase no REM. Entonces, el sueño, entras primero a la fase REM, 0, 1, 2, 3, 4, y luego a la REM. Y toda una vuelta de todo esto más o menos puede durar 2 horas, 90 minutos. Llegas y vuelves a regresar a la 1, 0, 1, porque en las noches tú no se despiertas. ¿Acaso no te despiertas? Y al toque te vuelves a dormir. Estás entrando en otra ciclo, así. ¿Ya? Y así es como se duerme. Entonces, ¿qué hacen las benzodiazepinas sobre estas fases del sueño? Te aumentan esta, que es la fase 2, que es la más importante, donde uno más descansa. ¿Ya? Te disminuyen estas, o sea, te duermes más rápido, o sea, es hipnótico, inductor del sueño y mantenedor del sueño. Pero ¿en qué fase te lo mantiene? Acá. Y más bien te pueden disminuir las otras fases. ¿Ya? Entonces acá dicen concretamente qué es lo que hacen las benzodiazepinas. Disminuyen la latencia, o sea, disminuyen la fase 1. ¿Ya? Aumentan el tiempo total del sueño, duermes más en general, tienes menos despertares. Los despertares nocturnos, no está hablando del despertar fisiológico que puedes tener que un ratito y te vuelves a dormir, no, son esos despertares en los cuales el sujeto se despierta y ya no puede volver a conciliar el sueño. Se tira media hora, 40 minutos sin volver a dormir. Esos despertares no son muy buenos. Eso te los disminuyen las benzodiazepinas. Te aumenta tremendamente la fase 2, que es la más recuperante, el más sueño refrescante. Te disminuye las 3 y 4 y te disminuye el sueño REM. Así es eso es lo que hacen las benzodiazepinas. Entonces, si tú estás tomando benzodiazepinas para dormir y un día no tomas, puedes tener un sueño, ¿cómo le llaman? Una pesadilla. Estas son, acá entran las pesadillas. ¿Ya? Entonces, ay, pucha, no quiero tener pesadillas. Al día siguiente tomas. ¿Ya? Es una forma de dependencia. ¿Ya? Pero eso es lo que hacen entonces las benzodiazepinas. Aumentan el 2 de no REM, disminuyen 3 y 4 REM y disminuyen el 1. Y disminuyen, entonces, para que te acuerdes para el examen, te disminuyen todo. Y lo que te aumentan es el 2 y el tiempo total del sueño. ¿Ya? Y lo demás te lo disminuyen. Y eso es importante porque el 2 es el que más te recupera. Claro que no hay nada más recuperativo que el sueño normal, fisiológico, que pase por todas las fases y todo eso, ¿no? Eso es verdad. Pero bueno, a no dormir, mejor dormir. Y con fase 2, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es lo que estamos hablando de la hipnosis, ¿no? Entonces, depende, hay muchos tipos de insomnio, hay gente que duerme pero se despierta al toque, que le entra miedo y se despierta, hay gente que se despierta muy temprano, etc. Son distintos trastornos, entonces ya el psiquiatra tiene que ver qué le medica al paciente, qué tipo de droga, cuán largo, también hay que ver en qué trabaja, qué hace. Si él es un cantante que no tiene problema, que se puede despertar a 11 de la mañana, le puede dar cualquier cosa. Si es un médico que tiene que ir a operar, a trabajar temprano, o es un gerente, entonces de repente le das un Zolpidem. Ya el médico tiene que ir bien, ¿no es cierto? Lo ideal es escoger benzodiazepinas si tú quieres hipnosis, que no lo depriman al día siguiente mucho, entonces el Zolpidem, la Zopiclona, el Coazepam, esos que hemos visto se pegan muy bien ahí, ¿ya?
Siempre hay que hacer un retiro gradual si tú has decidido retirarlo, siempre poco a poco, porque si tú retiras de golpe pueden haber supresiones, pueden haber las famosas pesadillas, ¿no es cierto? Porque al retirar aumenta la fase 3, aumenta la fase 4, que estaban siendo frenadas, y ahí en la 3 y en la 4 es donde vienen esos problemas, ¿no? Puede haber dependencia, ¿ya? Porque el sujeto se acostumbra, no puede dormir sin fármaco, porque se hace dependiente, pero también se asocian a tolerancia. O sea, se supone que después de 2 o 3 meses de estar tomando con efectos hipnóticos, ya no te está produciendo beneficio. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que ya no te hace nada, pero tienes que seguir tomando por cuestión psicológica. O puede ser que efectivamente sigue funcionando. No todos tienen que hacer tolerancia. La tolerancia es un fenómeno que se asocia a muchos fármacos, pero no es obligatorio. O sea, no todo el mundo tiene que hacer tolerancia. Hay unos que hacen, otros que no. Los anticonvulsivantes, ya hablamos del clonazepam, que va por vía oral para los niños, ¿ya? Para algunos. Y el diazepam y el lorazepam, que son los anticonvulsivantes estrella que siempre uno tiene que tenerlos, ¿no? Las benzodiazepinas también se pueden usar como parte del manejo de la anestesia general. Puedes usar un diazepam. Mañana se va a operar el paciente de vesícula o de cáncer de estómago, para que duerma tranquilo en la noche, le das 10 miligramos de diazepam, duerme tranquilo y va más tranquilo a su sueño. O el anestesiólogo, para que el paciente esté tranquilo, se relaje, le da un midazolam antes de ponerle la anestesia. Son 2 usos y 2 momentos diferentes. Acá el diazepam sería oral, acá el midazolam va endovenoso. Las benzodiazepinas alteran la memoria mientras tú estás bajo los efectos, ¿no? Pero hay muchos estudios también que dicen que las benzodiazepinas en el uso crónico trastornan la memoria. Nunca se va a saber, ¿no? Porque tú no sabes qué sujeto va a ir perdiendo la memoria, ¿no? ¿Y cómo puedes saber si fue con la benzodiazepina o no? Pero hay ese pequeño problemilla ahí asociado, ¿no? Mi papá toma benzodiazepinas hace 15 años y ahora está perdiendo la memoria. ¿Es culpa de la benzodiazepina o no tiene nada que ver la benzodiazepina? ¿Cómo puedes saber? Pero bueno, está. Puedes deprimir centros respiratorios, pero ya sabes, si solo benzodiazepina no se puede deprimir mucho, porque depende del agua. Pero de todas maneras, en ancianos, en obesos, en sujetos que tienen apnea del sueño, en insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares, alegremente no hay que usar benzodiazepinas, ¿no? Porque puedes potenciar ese trastorno respiratorio que acompaña a estos grupos de población. Y por supuesto, si tú los combinas con otras cosas, con alcohol, con opioides, con barbitúricos, entonces puedes tener sobredosis. Ya sabemos que puede haber depresiones vasculares si lo pones muy rápido, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pueden deprimir el útero, la contracción del útero, eso puede ser manejable, pero lo que sí puede a veces tener problemas si tú usas benzodiazepinas durante el parto o durante la cesárea. Si usas mucha benzodiazepina, el bebito puede nacer deprimido, entonces hay que tener cuidado, hay que usarlos por precaución. El midazolam, que lo puedes usar durante una cesárea, tiene efecto cortito, entonces puedes usar una poquita dosis de midazolam y no va a haber mucha depresión de recién nacido, ¿no? Eso ya son cosas que el anestesiólogo sabe manejar, ¿no? El otro problema son las madres que son adictas a las benzodiazepinas. Entonces, cuando nacen sus bebitos, mientras está el bebito en la barriga de la mamá, la benzodiazepina le afecta a la mamá y le afecta al bebito. La mamá es dependiente, el bebito también es dependiente. Entonces, cuando nacen esos bebitos y ya no hay benzodiazepina, porque ya está fuera de la mamá,
pueden hacer síndromes de abstinencia, pueden morir por síndromes de abstinencia. Hay que tener cuidado. Entonces, siempre saber si una madre que va a dar un parto o una cesárea es o no dependiente de estos fármacos o de cualquier otro fármaco, ¿no? Efectos colaterales, pues todos tienen que ver con lo que hemos hablado. Si tú lo comienzas a leer, ya los hemos hablado, ¿no? Y pueden haber algunos periféricos también, cefalea, visión borrosa, náusea, vértigo, ¿no? Boca seca, porque muchos de estos fármacos además pueden asociar cierto efecto anticolinérgico. Efecto paradojal, cuando más bien tú lo das para calmar la ansiedad y el tipo se pone más ansioso. A veces pasa en los ancianos, puede suceder. Efecto oxígeno, ya lo dijimos. Teratogenia no está muy comprobada, pero sí hay síndrome de abstinencia del neonato si es que la madre es dependiente. Hay que saberlo para poder manejar. Generalmente son drogas básicas, ¿ya? Son muy liposolubles, se distribuyen más o menos fuerte, van por vía oral, tienen redistribución y tienen metabolismo también y excreción. Ya la redistribución hemos definido lo que se trata, ¿no? Muchos de ellos tienen un paso activo al sistema nervioso central, pero muy bueno, y pasan muy bien, ¿ya? No hay problema. Estas drogas llegan ahí, si no, no se podrían usar para los sellos. La que mejor pasa quizás sea el diazepam. Esa es la razón por la cual el diazepam es el anticonvulsivante por excelencia. Luego se tienen que metabolizar, ¿ya? Fase 1, fase 2. La fase 1 te puede dar metabolitos activos, ¿no? Entonces esa droga tiene un efecto de mayor tiempo, hay que tener cuidado con su acumulación, ¿ya? Los ancianos hepatópatas, es mejor darles lorazepam o oxazepam, porque estas drogas no usan tanto la fase 1, entonces solo usan fase 2, que es la que menos se deteriora con la edad. Entonces a los ancianos es mejor darles lorazepam o oxazepam. Pero no es la costumbre. En todo lado que le dan alprazolam o clorazepam. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Son cosas de costumbre. Pasan la leche, pasan la placenta, hay que tener cuidado con el lactante, hay que tener cuidado con el neonato. Ya lo hemos dicho. Las benzodiazepinas no son inventos exclusivos sintéticas, pero no son inventos del hombre. Se han descubierto como toda droga sintética por sustancias naturales. Y en las plantas hay muchas de estas sustancias. Entonces la vaca, que come pasto todo el día, come un montón de benzodiazepinas. Por eso se dan tan tranquilas con las vacas, ¿no? Las vacas son un animal muy tranquilo. Y por eso también te dicen que tomar un vaso de leche de vaca en la noche es bueno porque te va a sedar. ¿Sí? ¿Es verdad? Puede ser. Porque la vaca come pasto con benzodiazepina, la benzodiazepina pasa a su leche y la leche al final pasa al que toma la leche, ¿no? Ahora, si tú quieres ese efecto, tiene que ser pues leche de vaca, ¿no? Tienes que comprar una buena leche de vaca, ¿no? Porque la leche Gloria y esas leches ya son manejadas, ya tienen menos ese efecto, ¿no? Pero sí, a veces puede ser. Porque dentro del pasto que se comen las vacas hay hongos, un montón de hongos. Y esos hongos son los que tienen benzodiazepinas naturales. Pueden haber un montón de interacciones con otros fármacos depresores, ¿ya? Y también con fármacos que los desplazan de proteínas o que inhiben su metabolismo y entonces pueden potenciarse los efectos de las benzodiazepinas. Se usan para todas estas cosas
que ya hemos revisado, para el insomnio, los hipnóticos, etc. Estas drogas se asocian mucho a abuso y dependencia. Ya hemos dicho que tienen dependencia física y psíquica, o sea, tienen síndrome de abstinencia. Los síndromes de abstinencia son un montón de síntomas psíquicos, sistémicos, cognitivos. O sea, hay un montón, todo es un síndrome de abstinencia. El paciente se pone ansioso, quiere escapar, o se puede poner agresivo, o le viene diarrea y no ve bien. Un montón de síntomas de las distintas esferas. Entonces son complejos los síndromes de abstinencia. Y se produce por la suspensión brusca del fármaco, en este caso, y eso define dependencia psíquica, física, perdón. Entonces el sujeto, para no tener esa abstinencia, sigue consumiendo. Es una dependencia física. Y la dependencia psíquica más bien es que busca el efecto, ¿no? Quiero sentir eso, entonces lo uso. Es la dependencia psíquica. Es la peor al final. Los síndromes de abstinencia pueden ser suaves, pero pueden ser mortales también. Un síndrome de abstinencia puede ser mortal. Estas drogas se venden con receta, pero la gente busca la forma de conseguirlas y a veces se las autoadministra. Miren todo lo que puede tener un síndrome de abstinencia, cantidad. Puede ser mortal. Por eso es que yo les decía al comienzo, ya viene intoxicado por benzodiazepinas. Se peleó con su enamorada y se ha tomado un frasco de diazepam. Y se está muriendo, mi hijo. A veces lo mejor es explicarle a la familia y que duerma. Porque por ahí se te ocurre ponerle un flumazenil para quedar bien y que el paciente se vaya rápido. El flumazenil le bloquea totalmente y induces un síndrome de abstinencia. O sea, te metes acá. Y eso a veces no lo puedes manejar. Pues no es tan sencillo como decir, las benzodiazepinas tienen un antídoto. Todos los antídotos pueden asociar síndrome de abstinencia. Pero lo más importante en una intoxicación es mantener vivo al paciente. Bien hidratado, que funcione su corazón, que ventile, que oxigene bien, que haga su pila y que esté bien. Eso es lo importante. Si se duerme 6 o 10 o 20 horas, no va a pasar nada. Si le pones un flumazenil, va a despertar al toque, sí, pero puede entrar a un síndrome de abstinencia. Bueno, es por un montón de... ¿Por qué se explican esto? Por un montón de receptores, de upregulation, downregulation. Drogas, sustancias que el sistema nervioso comienza a producir. ¿Ya? Las beta-caroteninas. Hay contraindicaciones para las benzodiazepinas, algunas absolutas o relativas. Una paciente embarazada no debe, pues, a no ser que sea dependiente, consumir esto. Una lactante lo mismo, ¿no es cierto? Si tienes alergia, pues no puedes tomar. Como tienen efecto anticolinérgico, el glaucoma y la hipertrofia prostática pueden potenciarse. No quiere decir que no lo puedas usar, pero hay que usarlo con muy buen equilibrio clínico. A los ancianos siempre hay que darle poquito, y si puedes ir suspendiendo, suspendiendo. Cuidado con los insuficientes hepáticos, porque no van a poder metabolizar, pueden los efectos aumentarse. Un paciente con miastenia gravis no le puedes dar, ¿no? Porque lo puedes matar. Los sedas, no puede respirar, se muere, ¿no? No se pueden asociar con otros depresores, sobre todo alcohol. ¿Ya? Los sujetos con asma o con EPOC no hay que abusar de esto porque de todas maneras pueden deteriorar la oxigenación. La porfiria también es una contraindicación. Bueno, hasta acá es lo clásico de las benzodiazepinas, que es lo que más se usa, pero hay otros fármacos y sustancias que van apareciendo. Estos son los análogos de la melatonina, que es el Rameteón, y hay otros.
Y de por sí, tú vas a la farmacia ahora y te puedes comprar melatonina. ¿Ya? Y si te duermes bien con melatonina, toma melatonina. No pasa nada. ¿Ya? La melatonina es una hormona que se secreta en la glándula pineal, muy cerca de donde se produce la intersección de los nervios ópticos. ¿Ya? Ahí hay núcleos, ¿ya? El núcleo supraquiasmático, ¿ya? Que están íntimamente relacionados a los estímulos retinianos que trae la luz solar. Es muy difícil dormir cuando hay luz. Y lo que pasa es que la secreción de melatonina cae. En cambio, cuando todo está oscuro en la noche, la secreción de melatonina aumenta. Y la melatonina te induce sueño y te regula el ritmo circadiano. Por eso es que cuando te quedas con el celular, te puedes pasar horas. Te dieron la 1 de la mañana y sigues con el celular. Porque esa luz está deprimiendo tu producción de melatonina y no te está dejando que empieces a dormir. La melatonina es como un inductor del sueño que tenemos nosotros fisiológicos. Pero para que ella se induzca no debe haber estímulo luminoso, ni natural ni artificial. Si tú le pones estímulo, la melatonina cae. ¿No? Eso no quita que te vas a dormir viendo el celular porque te duermes de cansancio, ¿no? Pero no es bueno, porque estás disminuyendo tu melatonina. Y la melatonina no solo está metida en la inducción de los ritmos circadianos y los sueños, sino en muchas cosas más. En los niños, en el crecimiento, por ejemplo. Forma parte de que el niño pueda crecer. Por eso, cuando el niño duerme, crece, es verdad, es fisiológico. Un niño que no duerme bien, no va a desarrollar bien, y dentro de esa parte no va a crecer bien. Es verdad. ¿Ya? Los niños deben dormir bien. Entonces, darles un celular a un niño está mal. ¿Ya? Porque lo va a usar en la noche y es peor. Bueno, esa es la melatonina más o menos. Lo que hace es estimular receptores de melatonina, que tiene tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pero los que son importantes son el tipo 1 y el tipo 2. Esos, el tipo 1 y el tipo 2. Esos son los que están metidos en el sueño y en el ritmo circadiano. Nosotros tenemos un ritmo circadiano. Sabemos que 12 horas dormimos, 12 horas estamos despiertos. Ahí la melatonina entra en situación, pero tiene que haber también el ciclo de que no hay luz. Para potenciar la melatonina no debe haber estímulo luminoso, porque apenas entra el estímulo luminoso a la retina, se frena la producción de la melatonina. Entonces el rameltión es un fármaco que estimula directamente, es un agonista selectivo de los receptores de melatonina. Entonces es un inductor del sueño. ¿Ya? También puedes tomar melatonina como tal. Ahora hay melatonina. ¿Ya? Tú vas a la farmacia, te compras melatonina. El efecto que te va a hacer el inductor del sueño de la melatonina es muy poquito. El rameltión te hace mucho más. Pero si es suficiente, es buena hora. ¿Ya? Entonces sirve para los insomnios de inicio. Esto no te va a mantener el sueño, pero sí te lo puede ayudar a inducir. Si tu problema es inducir el sueño, te puede servir. Y también te puede servir cuando viajas. Si tú te vas a Europa, quiebras todo tu ritmo circadiano, porque ellos están 7 horas de tecnología. Ellos ahorita están despertando y nosotros para dormir. A eso, para corregir esos jet lags que se llaman, puede servirte la melatonina o el melatonina o también el solpidem. ¿Ya? Disminuye la latencia, puede aumentar el tiempo total, pero lo que más hace es disminuir la tardanza. No tiene mucho efecto adverso, es bastante fisiológico, pero pueden haber reacciones adversas. No se asocian a dependencia, no se asocia a deterioro cognitivo, que siempre hablan de las benzodiazepinas, pero no se sabe bien, pero sí no, porque va por otro lado, no va por GABA, esto va por melatonina.
se tiene que metabolizar, ahí hay algunas cosas, hay algunos que lo usan, puede servir para trastorno bipolar, no sé, para el jet lag, ahí sí puede servir sin problema. Acá hay otro, que es el tamicelteón, ¿ya? Es un poquito más selectivo de los receptores de melatonina, ¿ya? Y más o menos tiene el mismo uso que el otro. Estos son los receptores de orexina. ¿Esto lo han pedido? Sí. ¿Ah? Sí. Sí, así. Bueno. Acá está fácil. Las orexinas son moléculas que se están descubriendo últimamente, que como su nombre lo dice, dan hambre. Pero sobre todo, si bien es cierto que se les está descubriendo por ahí, se ha visto que ellos son inductores de actividad cerebral en muchísimos sitios. Las orexinas tienen una distribución por todo lado del encéfalo. Y su función es activar, despertar, el sujeto esté activo. Y cuando se toman los receptores de orexina, el sujeto se duerme. Porque la orexina, su rol es despertar al individuo. ¿Ya? Entonces la orexina se produce en algunos núcleos aquí, vecinos al hipotálamo, pero se va por distintas vías sinápticas a todos los lugares y estimula la secreción. Hay dos tipos de orexina, la orexina A, la orexina B. La orexina A toma este receptor tipo 1 de orexina, la orexina B toma el receptor tipo 2, pero los dos llevan a estimulación. Los dos llevan a estimulación. Tú puedes bloquear uno, puedes bloquear el otro para inducir depresión, inducir sueño e inactivación del sistema nervioso central. Esto se ha descubierto, bueno, por las investigaciones de la obesidad y por las investigaciones veterinarias en los perros. Los dálmatas es una raza de perros, como otras razas, que pueden entrar en catalepsia. Entran en catalepsia. Tiene que ser un dálmata, ¿eh? No un dálmata de los cruzados. Dálmata puro, 100% puro, genéticamente dálmata. Sufren de catalepsia. O sea, está muy bien el perro ahí, bacán, haciendo su vida, come, ladra, juega, y de repente, ¡plaf! Se murió el perro. No está muerto, está en catalepsia. Y cuando se ha visto, esos perros bloquean sus orexinas. Se quedan muertos. El sistema nervioso central entra en modo. Tú lo mueves todo, ¿no? Pero está respirando el perro. Está vivo. 101 y muerto. Sufren de catalepsia. Y ahí se ha comenzado a estudiar y se comenzó a encontrar estas famosas orexinas. Entonces se toman en el hipotálamo, pero llegan a todos lados, sale la orexina A, la orexina B, estimula los receptores 1, los receptores 2 y el sujeto está despierto. En dálmata esto se desbloquea, ¡pum! Y entra inmediatamente en catalepsia. Y se puede estar un buen tiempo ahí, y después se despierta feliz de la vida, no pasó nada con él. ¿No? Pero tienen que ser dálmatas puros 100%, ya que eso es difícil de encontrar. No sé de dónde, es como que tú encuentras un San Bernardo en el Perú. Ese San Bernardo es un perro de Europa, es un perro de algunos lugares de Europa. Ese San Bernardo que ves en el Perú, por más que tú lo veas puro, ese no es puro. Ya está cruzado con algo. Igual es lo que pasa aquí. Tienes que irte al lugar donde verdaderamente son los dálmatas y ahí vas a encontrar algunos dálmatas puros. Esos dálmatas tienen catalepsia. Y eso ha ayudado a ver esto de la orexina. Y entonces ha llevado a que la orexina tiene un tono y también tiene unos picos de secreción.
y todos son estimulantes, ¿no? Cuando esto se aplana, puedes entrar en un cuadro neurológico que se llama catalepsia, y eso es lo que le pasa a esos fármacos. Y entonces eso se ha comenzado a usar porque has comenzado a sacar sustancias que bloqueen los receptores de orexina, ¿ya? Que son estos, SORA 1, SORA 2, DORAS, bloquean receptores de orexina, sea que bloqueen en uno, o bloqueen en dos, o bloqueen los dos, bloquean las orexinas e inducen depresión del sistema nervioso central. Entonces, bien manejado, bien estudiado, porque tú no vas a hacer una droga para que produzca catalepsia, ¿no? Tú modulas todo esto para que lo que tengas es hipnosis, ¿no? Y entonces puedes tener hipnosis. Y entonces ese es el origen de este fármaco, el suboxano, ¿no? Lo que hace es el fármaco, viene aquí y bloquea el receptor. Este es el fármaco. Entonces, cuando viene la orexina, ya no puede estimular el receptor, porque está bloqueado por el fármaco. Hay otra molécula metida ahí, pero para que nos completamos ahí. Y también el lemborexant, ¿ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquea estos receptores de orexina. Bien regulado, bien producido el fármaco, tienes un fármaco hipnótico muy interesante, depresor interesante, ¿no? Pero hay que ver qué pasa con el tiempo, qué pasa con el uso, qué situaciones tienen. Son fármacos en farmacovigilancia intensa todavía, ¿ya? Acá está lo que les decía. Entonces se ha descubierto esta raza, estos Doberman puros que pueden sufrir narcolepsia, porque por alguna manera, en forma abrupta, bloquean sus orexinas y ¡pum!, entran en catalepsia. Y no todos estos animales, no todos los Doberman, sino algunos de ellos. ¿Y qué tienen esos perros Doberman puros que entran en catalepsia? Tienen trastorno de los receptores y de la producción de orexina. Eso hace, ¿ya? Y eso es lo que ha llevado a producir también algunos fármacos. Por ejemplo, el receptor agonista de orexina 5, que son los SORAs, que solo deprimen uno de los dos receptores, ¿ya? Y los dual, que reprimen los dos receptores. ¿Dónde están estos? Que son los que más se usan, los dual. Que son el que hace este de acá, bloquea los dos, ¿ya? O este de acá, que bloquea los dos, ¿ya? Y son diferentes los receptores, pero los bloquea los dos. Y bueno, estas famosas orexinas, hay receptores de orexina en todas las vías que te puedas imaginar. Vías GABAérgicas, glutaminérgicas, adrenérgicas, serotoninérgicas. Entonces es un campo que está recién descubierto, ¿ya? Y el origen que nos ha llevado a eso son estos perritos puros, que algunos de ellos nacen con trastornos genéticos de sus vías de orexina y que sufren catalepsia. No todo eso no quiere decir que todos los dálmatas sufren,